Hola y sean bienvenidos a la serie de videos donde le tiro basura a mi carrera. Ya tiene bastante que no hago un video acerca de esto y sinceramente creí que ya no lo iba a hacer. Pero cuando empecé esta carrera uno de los objetivos fue hacer un video de cada uno de los semestres, resumiendo cada una de las cosas que yo viví o cada una de las cosas que yo pasé. Así que aquí estamos en este video, que aunque lo grabo medio año después cuando ya he terminado el tercer semestre, así que ya no tengo muy fresca la memoria, lo voy a hacer, aunque los otros prometo hacerlos más frecuentes. De hecho el del tercer semestre ya lo estoy preparando. Incluso claramente se pueden dar cuenta que ya tengo el árbol de Navidad acá atrás, así que sí es diciembre y lo tuve que haber subido como por mayo. Ouch. Sé que en los videos puede llegar a parecer que mi carrera no me gusta y la verdad es que más o menos. Siento un agrado bastante grande por mi materia y sobre todo con las cosas relacionadas directamente a lo que tiene que ver con la tecnología, como las materias que he llevado de programación. Pero también he llevado muchas otras materias que bueno, han sido de relleno en mi consideración. Y no me han agradado, la verdad, no lo he pasado bien. Pero yo creo que estoy retrasando demasiado esto, así que vamos a comenzar mejor. En esta carrera y en muchas otras hay materias que van seriadas, es decir, que tienes que pasar una para poder entrar a la del siguiente semestre y a la del siguiente y así sucesivamente, ¿no? 4 materias a las que el diablo les tiene miedo. Entre esas materias están las de cálculo, es decir, primer semestre es cálculo diferencial, segundo es cálculo integral, tercero cálculo vectorial, para cuarto son ecuaciones diferenciales y no sé si para quinto habrá algo más, pero supongo que sí. En segundo semestre tocó la asignatura de cálculo integral. Hubo 4 temas y de esos 4 temas el único que importó realmente era la integral. Y así como en cálculo diferencial derivabas absolutamente todo lo que te encontrabas, aquí vas a integrar absolutamente todo. Hasta el pan si quieres lo puedes integrar. Vamos a integrar pan blanco. Como la variable con respecto a la que estamos integrando es x y no pan blanco va a funcionar como una constante, así que la vamos a sacar de la integral y solo vamos a tener que obtener la integral de dx. Tenemos una fórmula que nos dice que la integral de dx es igual a x, entonces integramos lo de acá adentro y nos queda como x. A lo cual vamos a multiplicar por pan blanco, lo que nos daría como resultado pan blanco por x. Y según lo que me acabo de sacar de los huevos, esto es igual a pan integral. La mayoría de los temas solamente fueron evaluados con algunos problemarios, algunas investigaciones, resúmenes, mapas y algunas otras cosas. No nos metimos tan de lleno en ellos, pero en realidad la mayoría tenían que ver con la integral, así que no era necesario. Y el tema importante o más relevante, que era el de la integral, nos lo dividió en diferentes subtemas. Es decir, para poder integrar nosotros usamos diferentes fórmulas. Y estas fórmulas que nosotros utilizamos las dividió en diferentes segmentos y nos hizo diferentes exámenes de cada una de esas fórmulas. No sé si me di a entender, pero espero que sí. Lo dividió entre algunas fórmulas básicas y directas, trigonométricas, también algunas identidades, hasta llegar a algunos métodos de integración como la integración por partes. En álgebra lineal no me acuerdo, dejen revisar el temario mejor. El temario de álgebra lineal consta de 4 temas, de los cuales se le dio más importancia a 2, las matrices y los sistemas de ecuaciones lineales. Y en este último tema de sistemas de ecuaciones lineales, conocí algo que me cagó, que lo odié con toda mi alma: Gauss-Jordan. A ver, no era difícil, realmente no era difícil hacerlo, pero con un pequeño error que tuvieras en signos o en algún número, en alguna fracción, todo el ejercicio se iba al carajo y era muy fácil equivocarse. Tenías que tener muchísimo cuidado y aún así en cualquier momento se podía ir todo al carajo por un maldito signo. Por otra parte, las matrices fue algo bastante sencillo, un poco tardado en algunas cosas, y también era fácil que te equivocaras, pero era todavía más sencillo porque en realidad no trabajabas tanto con fracciones, a menos que directamente tu matriz tuviera fracciones. Trabajamos con ellas la suma, la resta, la multiplicación, pero bueno, en realidad no fue difícil. Al ser el mismo docente, la forma de evaluar fue exactamente la misma. Una de las materias que no tienen que ver directamente con el perfil de la carrera, pero que honestamente yo disfruté. No solo estamos hablando de que la profesora que nos daba esta materia sinceramente lo hacía muy bien, o yo por lo menos le entendía casi perfectamente,
sino porque en general para mí es algo que me gusta. No hubo mucho más, no hay mucho de qué hablar de contabilidad. Como tal, a veces pienso que es un poco una materia de relleno. Igual a mí me gustaría aprender sobre esta parte contable, pero bueno, eso ya es completamente otra cosa. Es una materia que personalmente yo disfruté, me gustaba contabilidad, aunque también tiene mucho que ver con que a mí me gusta mucho este tipo de cosas. Inclusive pensé en algún momento en estudiar administración. Qué bueno que estudié sistemas, pero pensé en estudiar administración y bueno, no me quejo de este tipo de materias, aunque no tienen que ver directamente con nuestro perfil. Únicamente vimos cosas como las cuentas, los balances y bueno, cosas de ese estilo. No voy a profundizar tanto, finalmente no tiene tanto que ver con la carrera, pero bueno, lo vimos. Aunque tengo que decir que sí hubo por ahí uno que otro tema complicado, creo que fue sobre el balance. La verdad no me acuerdo cuál fue el tema, pero bueno. Sí, fue un poco complicado, pero eso ya lo verán después si es que estudian esta carrera. Y si es que llevan contabilidad. Dejémoslo en que en esta materia me fui a segunda. La materia en realidad no creo que fuera difícil. La probabilidad y estadística, bueno, pues ocupas algunas fórmulas y tal. Aparte, la mayoría de las cosas que vimos yo ya las había visto en la preparatoria. Pero aunque buscábamos el mismo objetivo, el mismo resultado que buscábamos en la preparatoria, los temas eran muy similares. Algunos procedimientos los daban un poquito diferentes, o sea, solo eran algunos pasos de más o algunos pasos menos. Pero con eso ya cambiaba a lo que ya había aprendido antes. La profesora que nos daba esta asignatura quería los procedimientos a como ella nos lo había enseñado y no como yo lo había aprendido anteriormente. Aparte de que yo ya no lo recordaba, pero bueno, solo era de ver apuntes. Pero no podía hacer eso, o sea, tenía que hacer las cosas como ella nos lo había enseñado. Y a todo eso súmale que era de estos profesores que apagan las luces, prenden el proyector y se ponen a explicar diapositivas. Y normalmente ahí te pones a divagar y a pensar miles de cosas o te duermes, bueno, cada quien hacía lo que quería. Yo le entendía algunos temas, pero otros sinceramente no le entendía absolutamente nada. Te ponía proyector con las definiciones de cada una de las cosas, algunas fórmulas. Te ponía ejercicios, pero no los iba haciendo junto contigo en el pizarrón, que bueno, pues eso ayuda un poco a entenderlos mejor, sino que los tenía hechos ahí en las diapositivas, en la letra que te pone Word, que muchas veces confunde, bueno, Word no, PowerPoint o bueno, no sé ya en qué plataforma lo habrá hecho, pero esas letras normales que luego te confunden, bueno, fue horrible, las clases fueron horribles. Pero no me fui a segunda por eso, porque aunque era así y aunque no entendía del todo, logré pasar la materia. El problema fue que yo hice mi examen, la calificación fue aprobatoria, de hecho, me salió después mi calificación de los formularios de Google, me aparecía qué calificación tenía y era aprobatoria, o sea, si había pasado y ningún problema. En Classroom automáticamente se había dado como entregada la tarea, entonces yo lo dejé así y no pasó absolutamente nada. Y cuando ella evaluó me puso 0, porque resulta que no había subido la captura de mi respuesta, bueno, no de mi respuesta, sino más bien de mi calificación, no la había subido, entonces me puso 0. ¿Y por qué yo no subí mi captura? Bueno, pues porque en la tarea de Classroom no decía, bueno, en el apartado del examen no decía que había que subir la captura. En el examen tampoco decía que tenía que sacar de captura a la calificación del final, en ningún lugar decía. Entonces yo no la subí. Y me puso 0 porque no había subido la captura. Entonces, no sé si en el tercero fue mi culpa el hecho de no haber subido la captura, porque yo no la subí porque en ningún lugar decía, pero siempre nos la había pedido en los dos exámenes anteriores. Entonces, no sé, siento que a lo mejor fue 50-50, en parte que yo no se me ocurrió hacerlo, por lo menos por si acaso lo pedía. Y en segunda, pues bueno, parte de la profesora que no puso en ningún lugar que lo teníamos que poner. Pero sí, por eso me fui a segunda. Afortunadamente después lo pude pasar. Pero bueno, eso ya queda como anécdota afortunadamente y no tengo que recursar la materia. Esta es una de las materias por las que yo corrí de una licenciatura que tuviera que ver con la medicina. A mí la química no me gusta y me cuesta un poco. También todo lo que tiene que ver con biología no me gusta y también me cuesta. Entonces preferí irme por una ingeniería. Y oh sorpresa, en la ingeniería también llevaba química. Aunque es totalmente diferente, pienso yo, a si lo hubiera llevado en una licenciatura.
Yo no sé cómo lo lleven los de medicina y los de otras cosas, pienso que es horrible. Yo la verdad lo llevé muy básico y vi prácticamente lo mismo que venía viendo desde la secundaria. No todo, pero sí vi unas cuantas cosas que vi en la secundaria y casi todo lo que vi en la prepa lo vi en la universidad. En realidad me vengo dando cuenta, como estoy haciendo estos videos, que casi todo lo que voy viendo en la universidad lo vi antes ya en la prepa o en la secundaria. Muy criticable, sinceramente muy criticable, pero bueno, eso es otro tema. Probablemente si a ti te gustan esas cosas lo veas como algo muy sencillo, pero a mí me costó, o sea, me hizo complicado. Pasé algunos exámenes poniéndole al ahí se va porque los exámenes eran en formularios de Google, en presencial pero en formularios básicamente. Y sí le ponía algunas aleatorias y sí terminé pasando todos los exámenes y entre algunas cosas que nos copiamos entre compañeros, pero terminé pasando la materia y es lo que cuenta. Sinceramente es una materia de la cual no me acuerdo ya de mucho de lo que vimos, pero tampoco es como que siento que sea importante o que si no me la aprendo no voy a ser un buen ingeniero en sistemas. Siento que es una de esas cosas prescindibles. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Aunque en esta materia fue donde se empezó a notar más el ir un día sí y un día no, porque sí, en este semestre fue justo cuando empezamos a ir de forma híbrida. Un día sí, un día no, un día sí, un día no. Pero fue muy poco tiempo y después íbamos todos los días. ¿Y por qué digo que se notó? Porque en este caso hubo prácticas, en esta materia había prácticas de laboratorio. Muy sencillas, pero prácticas de laboratorio. ¿Y qué fue lo que pasó con esas prácticas? A mi mitad de grupo solo le tocó una práctica, que fue la primera, y no pude asistir porque me fui a vacunar de COVID. Y las siguientes 2 o 3 prácticas, la verdad no me acuerdo cuántas fueron, sí podía asistir, pero no asistí porque no le tocaba a mi equipo de mi mitad de grupo, le tocaba a la otra mitad del grupo, entonces no tuve ninguna práctica. Pero eso sí, no me pude salvar de los puñeteros reportes de práctica de estas materias, como los odio. Es que es desesperante que al final sean tantísimos requisitos los que te piden y no sé, es desesperante. Por una parte te piden que recolectes los resultados que tú tengas de tu práctica, te piden que hagas como una especie de resumen contando qué fue lo que pasó en tu práctica y tal. Hasta ahí todo bien. Pero me esperaba que aparte de eso pues... Que diagramas de flujo, que vales, que esto, que introducciones, que queremos esto en este formato, que queremos esto en este otro formato, que queremos que hacer aquí, esto. ¿Cómo me desespera hacer documentos? Afortunadamente en esta carrera no he tenido que hacer muchos, pero cómo me desespera hacer documentos y tener que hacer ese tipo de reportes de práctica. La forma en la que nos evaluó química era normalmente con un trabajo, con la práctica y su reporte y con un examen. El trabajo comúnmente era sencillo, más o menos. El reporte de práctica me desesperaba muchísimo. Y el examen, bueno, el examen ya era también no tan difícil porque bueno, eran de opción múltiple. Logré salir bien librado, no me fui a segunda, ninguna cosa con esa materia y estuvo bien. Por fin, una materia relacionada con el perfil, por fin programación. Si tú ya habías llevado programación antes y ya habías trabajado con programación orientada a objetos, mira, esta materia era pan comido para ti. Porque en mi caso solamente estudié la parte más básica de programación, por gusto, pero la más básica, la cual al final sí me ayudó en fundamentos de programación, que no se me hizo tan complicado. Pero en programación orientada a objetos ya no tanto porque no llegué hasta ahí. En programación orientada a objetos vimos cosas como objetos. En el primer tema, con la ayuda de diagramas UML, empezamos a ver cosas como herencia, empezamos a ver todo este tema de clases abstractas, interfaces. Antes todo lo programábamos en la clase main, todo lo que habíamos aprendido, pero bueno, pues ahora empezamos a ocupar clases, empezamos a ocupar todos los que eran los atributos, los métodos. Yo en lo personal empecé a ocupar todo lo que eran parámetros, porque nunca había usado parámetros. Empezamos a ocupar herencia, empezamos a ver conceptos como el polimorfismo y muchos otros tipos de cosas, los cuales por cierto va a haber un video específico de eso. Y sí, como a muchos les pasa, mi profesor para aprender programación orientada a objetos fue YouTube, porque en la escuela no aprendí un carajo. Probablemente sea la forma en cómo enseña el profesor, pero yo no aprendí un carajo. Lo único que hacía en sus clases era más o menos ver de qué estábamos hablando, qué palabras usábamos en el código, qué se estaba haciendo. Y luego yo iba y lo buscaba en internet porque no había entendido absolutamente nada. De hecho, a día de hoy no estoy seguro si sea capaz de hacer un diagrama UML. Los empecé a entender una vez
que empecé a programar, o cuando nos enseñaron todo esto con los diagramas no entendía absolutamente nada, aunque se supone que es más sencillo. Yo lo empecé a entender hasta que lo empecé a programar. Su forma de evaluarnos era con 2 trabajos, ya sea un mapa, un diagrama, un resumen, una tabla comparativa o lo que sea, y la práctica. La práctica fue en la que siempre y hasta ahorita sigue tronando gente ese profesor. Ese profesor en mapas y en lo demás, o sea, sí los manda a segunda. De hecho, yo este semestre me fui a segunda en varias por eso. Pero lo que siempre termina tronando a los alumnos son las prácticas, que nos pone prácticas pesadas, la verdad. El primer semestre yo pensaba con este docente, es que es demasiado, es que cómo puede ser tan crudo con alguien que va iniciando y así. Pero honestamente ahora lo veo y digo qué bueno, o sea, no qué bueno que era así, pero la verdad es que fuera así, que nos pidiera sus prácticas así, que fuera tan tajante en sus programas y que eran algo complicados, ayudó a que podamos ser mejores programadores. Y lo digo desde mi persona, que ahorita en las nuevas prácticas, si yo cuando iba en primer semestre hubiera visto las prácticas que hicimos en tercer semestre, yo no sé qué hubiera pensado, que no era posible, que no era cierto, no sé, yo no sé qué hubiera pensado. Pero sinceramente hemos avanzado mucho y tengo que agradecerle mucho al profesor en ese aspecto. Inglés, que fue una materia no muy interesante, una materia que yo veo muy poco útil. ¿Qué es eso? Sí, como les decía, fue la materia más importante del semestre, fue súper útil, me voló la cabeza, impresionante, tomaría esa materia 1000 veces, aprendan inglés. Bueno, ya hablando en serio, sí es importante. La sufrí un poquito porque no soy muy bueno para el inglés, pero sí es importante. La verdad es que le eché ganas, algún tema por ahí tuve algún tropiezo, pero bueno, nada grave. Siento que sí aprendí, siento que sí tuve algunas cosas buenas, sobre todo a la hora de irlo practicando con cierto búho verde. Me he dado cuenta que sí recuerdo algunas cosas de lo que he visto en clases. La forma de evaluar de este profesor fue muy curiosa. Fue con 2 trabajos, o sea, el inglés constaba de 3 temas, o de 3 temas. Y evaluó con 2 trabajos y un examen, y con eso evaluó los 3 así parejo, porque se le fue el tiempo al profesor. Si estás estudiando sistemas o vas a estudiar sistemas, por lo que he visto con otra gente del medio y por lo que yo creo también, sí es muy importante aprender inglés. Al final, en muchas de las empresas en las que vas a laborar vas a necesitar el inglés, así que como consejo, sí, aprende inglés, aunque sea complicado, échale ganas y aprende inglés. Ya dije lo que querías, todo lo que tú querías que dijera ya lo dije. Por favor, tu búho verde raro, devuélveme a mi perro. Así no. Hola, soy yo de otro día. Ahora vamos con tutoría, la materia de relleno, que desde el video pasado lo dije. Es una materia que siento que me quita más tiempo de lo que realmente puedo aprovechar. Es una materia que no le veía mucho sentido y la verdad me quitó tiempo, y este semestre fue exactamente lo mismo. No ha cambiado nada en esa materia, resolvimos lo mismo, crucigramas, sopas de letras, para desarrollar habilidades cognitivas o algo así decían los trabajos. En este semestre y en el pasado llevamos actividades extra, en la cual fue en mi caso básquet, me tocó básquet. Lo interesante fue el poder volver a toda esta rutina, hacer ejercicio de la forma en la que nos ponían a hacer ejercicio ahí, que tampoco es que fuera súper pesado, pero veníamos de pandemia y de no hacer ejercicio durante un tiempo. Y la sufrí, nos ponían a hacer ejercicio, cosas como correr alrededor de una cancha, bueno, eran 2 canchas de básquet y 2 canchas de fútbol rápido, y correr alrededor de las 4, así de toda el área del polideportivo. Nos ponían a correr así, nos ponían a entrenar un poco con balón, un poco de entrenamiento de fuerza. Era pesado porque al final no estaba acostumbrado ya a hacerlo, o no tan acostumbrado a hacerlo, pero bueno, sí lo aguanté al final. Para concluir este video quiero pedirles disculpas por no dar mucho más detalles acerca de mi semestre. Y es que lo vengo grabando ya medio año después de que todo esto terminó, entonces para mí ya se me olvidaron ciertos detalles. En cuanto a las materias realmente que vayan de acuerdo con nuestro perfil, la única fue programación orientada a objetos. En su momento la vi muy pesada, la verdad se me hizo muy pesada,
Pero la verdad es que estuvo súper bien porque gracias a esa materia nosotros pudimos irnos desarrollando mejor. Entonces al final esta fue una materia que definitivamente sí recomendaría que le pusiera mucha atención porque es muy útil y siento que al final son las bases. Como consejo también pongan mucha atención al cálculo integral y memorícenlo y practiquen mucho las integrales. No tanto porque a lo mejor te vayan a ser útiles en la vida profesional, puede que sí, pero también puede que no. Más bien apréndanlas porque más adelante se van a encontrar con cálculo vectorial y con ecuaciones diferenciales y las van a necesitar. Sé que muchos también esperaban esta parte, ver las calificaciones finales del semestre. No se las puedo dar tan a detalle porque ya no las tengo disponibles a detalle, pero bueno, sí les puedo dar las calificaciones finales que tuve en cada materia de ese semestre. Quiero aclarar que tampoco soy el mejor, pero bueno, hago lo que puedo y la intención siempre es ir mejorando y siempre es ir siendo mejor cada vez. Pero bueno, ahí les van mis calificaciones, las estarán viendo en pantalla. Yo la verdad no las estoy viendo y no recuerdo exactamente cómo me fue. Sé que en algunas salí más alto y sé que en cuáles salí un poco más bajo, pero no recuerdo exactamente cuál es cuál. Pero bueno, ustedes las estarán viendo en pantalla, juzguen por ustedes mismos. Yo la verdad no recuerdo muy bien cómo me fue. Por último quiero hablar de algo interesante que pasó en este semestre y es que volvimos a clases presenciales. Como lo saben, ya llevábamos como año y medio, casi 2 años en clases en línea. Bueno, en mi caso en clases en línea desde la preparatoria hasta un tanto de la universidad. El primer semestre completito y el segundo semestre fue un tanto en línea. Después llegó el aviso de que íbamos a ir ya a clases presenciales, pero la mitad de grupo un día y la mitad de grupo el otro día y así sucesivamente. Si acaso fueron unas 2 o 3 semanas. El cambiar de modo en línea completamente a modo híbrido y en poco tiempo a presencial totalmente, sí fue un cambio. De hecho, en cálculo fue donde lo resentimos. El primer examen, si no me equivoco, lo reprobó todo el grupo. Ya los siguientes ya nos preparamos un poco mejor. Pero hay que tomar en cuenta que no estábamos preparados para este cambio. Entonces de repente el estudiar para mí en línea o no existía o era algo súper rápido y apenas si por encima estudiaba. Además tuve que ser foráneo porque en línea yo estaba aquí en mi casa todos los días. Y bueno, desde las clases híbridas no todos los días estuve allá en mi departamento, pero bueno, sí estuve algunos días y después en presenciales, bueno, pues me volví foráneo totalmente. Esa experiencia estuvo interesante. Les voy a hablar en un video acerca de cómo empecé yo a vivir mi experiencia foránea. Y bueno, creo que sería todo de lo que quiero hablar del segundo semestre. Así fue como yo lo viví. Espero que les haya gustado. Regálenme un like, suscríbanse, comenten en los comentarios, obviamente, sus experiencias en la carrera, cómo lo han pasado, para ayudar a todos aquellos que están viendo este video a poder hacerse una idea de qué es lo que van a vivir o simplemente como entretenimiento para quienes ya lo vivieron. Pongan en los comentarios cómo lo han vivido ustedes. Espero que les haya gustado y mi perro y yo nos despedimos y nos vemos en el próximo video. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós.